Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y Emergencias Médicas. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para los médicos de emergencia, los intensivistas y los anestesiólogos, que es la monitorización de la presión arterial invasiva. La toma de la tensión arterial no invasiva es uno de los parámetros vitales que nos permite conocer la estabilidad de nuestro paciente. La toma de la presión no invasiva en algunas ocasiones puede verse afectada por deformidades anatómicas, mal compartimiento de los fluidos, edema, etc. Pueden haber varias circunstancias en las cuales no precisemos la tensión arterial real. Para nosotros, el conocimiento de la tensión arterial invasiva es de suma importancia, porque así podemos determinar mediante algunos cálculos algunas maniobras que pueden lograr estabilizar al paciente y lograr mejorar su estado de gravedad. Hoy estaremos abordando la monitorización de la presión arterial, en este caso la invasiva. La realización de una línea arterial es fundamental, es un proceder que se realiza en salas de emergencia, salones de operaciones o terapias intensivas, y consiste en la colocación de un catéter que permite transformar la señal mecánica de pulso en una señal analógica y así obtener una onda de la presión arterial. Además, que permite la extracción frecuente de sangre arterial para las realizaciones de exámenes hemogasométricos, cultivos, entre otros, y su monitorización permite realizar el análisis detallado del contorno de la onda del pulso y así estimar el gasto cardíaco, predecir las respuestas fluido e identificar patologías específicas. ¿Cómo se consigue la onda de presión arterial? Evidentemente, la onda mecánica del pulso pasa a través del catéter arterial por un sistema de tubuladura que luego se dirige al transductor de presión, y existe un amplificador que cambia y modifica de la onda mecánica a una onda analógica en un sistema de monitorización. Este video no es objetivo demostrar la realización de la técnica de la línea arterial, ya que tomaremos otro video para hacerlo específicamente. En este solo haremos la interpretación de las ondas de presión arterial invasiva. Ahora, ¿qué sitios debemos tomar para la canalización de la línea arterial? La presión arterial invasiva se mide normalmente en las arterias radial, humeral, axilar y femoral. Recordar que a la hora de hacer la línea arterial debemos tener en cuenta la circulación o perfusión colateral que esté en óptimas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la arteria radial, tenemos que verificar que tiene un test de Allen adecuado, que no tenga hipoperfusión periférica de la arteria que se encuentra, en este caso la arteria ulnar, para evitar isquemia arterial. Esto es de suma importancia, así como la humeral, la axilar, la femoral, etc. O sea, tiene que haber un adecuado estado de perfusión para evitar isquemia. El contorno de la onda, a medida que se aleja de la aorta proximal, va cambiando. Esto hace que se desplace, al desplazarse hacia la periferia, la presión sistólica aumenta gradualmente y la onda se estrecha en la porción sistólica de la misma. La presión sistólica puede aumentar hasta 20 milímetros de mercurio desde la aorta proximal hasta la arteria radial o femoral. El aumento de la presión sistólica máxima se compensa por el estrechamiento de la onda de presión sistólica. Esto se llama amplificación sistólica y hay que entenderlo para poder conocer la morfología de la onda del pulso. Aquí vemos en esta imagen cómo tenemos a la salida de la raíz aórtica, la aorta proximal, el contorno de la onda del pulso. Vemos a nivel de la humeral y a nivel de la radial cómo se va estrechando esa onda de pulso y se va haciendo más pronunciada, con una pendiente que tiende a verticalizarse a medida que se proyecta hacia la periferia. La onda de presión arterial, a la hora de interpretarse, tiene varios puntos de interés
que en este caso vamos a determinarlo nosotros en nuestra conferencia como 6 puntos de interés. Está el ascenso sistólico, que es el ascenso casi vertical de la onda de presión arterial. Está la presión arterial sistólica, que es el punto máximo con el número 2. El número 3 es el descenso sistólico y el punto 4 es el punto dícroto. Este punto es el punto más importante porque es el punto que determina el cierre de la válvula aórtica. Luego está el punto 4, está el punto 5, que es el descenso sistólico, y está el punto 6, que es la presión arterial diastólica. Esta onda, memoricemos esta imagen, memoricemos cada punto que traduce cada uno de ellos, porque nos hará falta para el desarrollo de esta conferencia y por supuesto el conocimiento de la función de cada uno de ellos. ¿Qué dice el teorema de Fourier? El teorema de Fourier dice que la onda de pulso es una onda periódica compleja, pero que puede desglosarse en ondas armónicas. Quiere decir que en el tiempo es una superposición de ondas que forman una gran onda periódica compleja. No es una sola onda, por tanto es una secuencia de ondas que se superponen en el tiempo y que por supuesto ellos van a determinar esa onda compleja denominada onda de pulso. ¿Cómo podemos o qué podemos analizar con la monitorización de la presión arterial invasiva? Aquí podemos determinar varios aspectos importantes, como es el tiempo del ciclo cardíaco, contractilidad del ventrículo izquierdo, resistencia vascular, volumen sistólico y respuesta a fluidos durante la ventilación mecánica mediante la variación de la presión de pulso o la variación de la presión sistólica. Recuerde que todo esto queda en la monitorización, monitores que están diseñados para el cálculo y la interpretación de las ondas, que nos darán los resultados específicos que busquemos en el contorno de la onda del pulso. Entonces, ahora, también existe una manera práctica de calcularla, lo que pasa es que se nos dificultaría para ello tomar los valores precisos en algunos casos. Por ejemplo, la línea arterial puede dar valores imprecisos en caso de no ser calibrada adecuadamente. Este es el primer punto. Hay que calibrar adecuadamente la línea arterial. El lavado rápido del sistema produce una onda cuadrada, de ahí el denominado test de la onda cuadrada. Las oscilaciones en la onda, luego de la onda cuadrada, indican si la línea arterial está funcionando adecuadamente o no. Para ello vamos a conocer cómo sería un test de onda cuadrada con una línea arterial calibrada. Por ejemplo, la sensibilidad arterial está amortiguada adecuadamente. Vemos acá la línea arterial, hacemos un lavado rápido en el sistema de la línea, vemos la onda cuadrada y la aparición de 1,5 o 2 oscilaciones, que quiere decir que esta línea arterial está amortiguada adecuadamente. Quiere decir que la presión arterial será precisa. En este trazado observamos que existe la aparición de muchas oscilaciones después del test de la onda cuadrada. Quiere decir que hay un sistema que está subamortiguado. Va a haber mucho más de 2 oscilaciones después de la onda cuadrada, y esto quiere decir que va a haber una presión sobreestimada, o sea, va a haber una falsa presión arterial alta. En este caso, la solución es ajustar el seteo del filtro en nuestro monitor. Ahora, veamos que vemos el contorno de la onda del pulso, vemos la tensión arterial invasiva y vemos la onda cuadrada en este caso. En este caso vemos una sola oscilación o menos de 1 o 1,5 oscilaciones, y vemos que hay un sistema que está sobreamortiguado. Quiere decir esto que nos va a dar una falsa presión arterial baja. La solución es remover la tubuladura extra que se encuentra en el sistema y eliminar las burbujas en el mismo. Aquí estamos dando las posibles variaciones con el sistema de sobreamortiguación o subamortiguación y sus posibles soluciones para hacer una adecuada interpretación de la onda y conocer si estamos en un sistema que está realmente calibrado o no. Es importante conocer que los cambios de la presión arterial durante el ciclo respiratorio sigue de cerca algunos marcadores predictores del estado de la volemia, lo que hace posible a los monitores basados en el análisis de esas variaciones medir continuamente precarga, gasto cardíaco y además de ellos con un mínimo de invasividad. Esto
lo va a hacer constantemente. Son monitores que están diseñados para esto y que necesitamos saber buscar estos valores y saberlos interpretar. Estos tres parámetros a saber que todos debemos conocer son la variación de la presión arterial sistólica, la variación de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico. La variación de la presión sistólica. La variación de la presión sistólica va a consistir en delta presión arterial sistólica máxima más delta presión arterial sistólica mínima con un valor normal menor de 10 milímetros de mercurio, donde delta presión arterial sistólica máxima sería la presión arterial sistólica máxima menos la presión sistólica durante la fase apnéica de la pausa inspiratoria. En este caso, el valor es menor que 5. El delta mínima de presión sistólica es la presión arterial sistólica durante la fase apnéica de la pausa inspiratoria menos la presión arterial sistólica mínima. Aquí el valor también será menor que 5 para ser positivo. En este caso, ¿cómo lo interpretamos? O sea, el aumento del diferencial positivo de la presión arterial sistólica está en relación con la precarga, o sea, con la poscarga, del ventrículo izquierdo, mientras que el diferencial negativo de la presión arterial sistólica está en relación con la precarga del ventrículo derecho y el pronóstico de la respuesta a la administración de fluidos en nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a mayor diferencial existiría una mayor poscarga del ventrículo izquierdo. Hablaría de la optimización de la volemia en este caso y la respuesta a volumen. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que observamos en este caso varios diagramas. Observemos ahora la presión arterial sistólica máxima y la presión arterial sistólica mínima. Observemos acá cómo existe la variación de la presión arterial sistólica. En este caso, recordando que son las máquinas las que en este caso realizarían el cálculo de la variación de la presión arterial sistólica. Ahora, vamos a ver la variación de la presión del pulso. La presión del pulso es proporcional al volumen sistólico. Por supuesto, mayor variación del pulso, mayor volumen sistólico. La variación del pulso, de la presión del pulso, representa la interacción entre los pulmones y el corazón. Quiere decir que la ventilación altera la presión intratorácica y causa variación en el volumen sistólico. Quiere decir que mayor variabilidad en el volumen sistólico sugiere una mayor respuesta a la fluidoterapia. Quiere decir que cuando la variación de la presión del pulso aumenta, hay mayor respuesta a la fluidoterapia. ¿Cómo calculamos la variación de la presión del pulso? Bueno, la variación de la presión del pulso sería la presión del pulso máxima menos la presión del pulso mínimo sobre la presión del pulso media. ¿Cómo calculamos la presión del pulso media? Bueno, pues la presión del pulso máxima más la presión del pulso mínimo entre 2. Esa sería la presión del pulso medio. Dice que una variación de la presión del pulso mayor del 13% predice un aumento del volumen sistólico tras administrar volumen, o sea, tras administrar fluido. Sin embargo, para interpretarse la variación de la presión del pulso deben cumplirse 3 condiciones importantes. Primero, que el paciente esté en ritmo sinusal para que el tiempo de llenado sea constante. 2. La ventilación mecánica sin respiraciones espontáneas con un volumen tidal a 8 mililitros por kilo. Esto es para producir un efecto constante del ventilador y por supuesto que este paciente tiene que estar relajado, sedado, para que no interactúe con el ventilador. Y evidentemente no tener un tórax abierto para que no haya interacción cardiopulmonar. En este caso, para que no se vea afectada las presiones. En este caso, aquí vemos la variación, o sea, la presión del pulso máxima y la presión del pulso mínimo resaltado con 2 indicadores rojos en cada uno de ellos. Recuerda que es el pulso máximo menos el pulso mínimo sobre la presión del pulso media, ¿verdad? Si es mayor que 13, por supuesto, tendría mejor respuesta al volumen. Ahora, la variación del volumen sistólico es la diferencia entre el volumen sistólico máximo y el volumen sistólico mínimo posterior a una inspiración positiva mecánica, dividido entre el promedio de los dos volúmenes. Por tanto, ¿cómo calcularíamos la variación del volumen sistólico? La variación del volumen sistólico sería el volumen sistólico máximo menos el volumen sistólico mínimo sobre el volumen sistólico medio, que sería máximo más mínimo entre 2. ¿Qué
¿Cómo podemos interpretar ahora esta variación de volumen sistólico? Por supuesto, si tenemos una variación de volumen sistólico por debajo del 10%, sugiere que el paciente no necesita de la administración de volumen. O sea, es un paciente que estaría en una curva plana de Frank-Starling, que si lo englobamos en un ejercicio general es un paciente que tiene una cava que no colapsa o que colapsa menos del 18% y que por supuesto no se beneficia de una administración de volumen. Y en caso de una variación de volumen sistólico superior al 15%, sugiere que probablemente necesita la administración del volumen. O sea, no quiere decir que necesariamente tengamos que administrar volumen a este paciente. Recuerda que tenemos que individualizar los pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿verdad? Estados de sobrehidratación, deshidratación. O sea, todos los pacientes se deben individualizar y lograr interpretar, no solo ver un aspecto de la línea arterial, sino integrar los conocimientos como son el índice de colapsabilidad de la cava, la realización de ultrasonido pulmonar y el protocolo de FALS. O sea, varios elementos que te sugiero que, por supuesto, si no has visto ese video, te voy a dejar acá en la descripción del video los links de ese video para que pases y los veas en nuestro canal, que te sugiero que te van a servir de mucha ayuda. Entonces, acá vemos el ejemplo de la variación sistólica máxima y la variación del volumen sistólico mínimo. Aquí vemos donde podemos identificar estas estructuras. Recuerden que estos cálculos se basan en los monitores, que son los que realizan este tipo de cálculo y nos van alertando a nosotros sobre qué por ciento nos encontramos para nosotros poder interpretarlos y por supuesto poder tomar conductas ulteriores. Queríamos recordar que en este caso la onda del contorno del pulso puede ser las dos ramas, tanto la ascenso sistólico como la descenso sistólico y la presión diastólica, en dependencia de la amplitud que tenga, varía la resistencia vascular sistémica. Mientras más estrecha sea la onda, mayor resistencia vascular sistémica, y mientras más ancha sea la onda, menor resistencia vascular sistémica, y así podríamos ir interpretando de forma objetiva en el monitor si nos encontramos en un paciente que necesita aumento de la resistencia o aumento del volumen sistólico. Espero que este video les haya servido de mucho. Espero que, por supuesto, compartan nuestro contenido con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, para que así nuestro contenido llegue a muchas más personas, y que además de esto le des un fuerte like al video, te suscribas a nuestro canal y por supuesto actives la campanita para que YouTube siempre te notifique acerca de nuestro contenido que vayamos subiendo con regularidad, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por eso te espero en el próximo video y hasta la próxima.